El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia, fue asesinado junto con su esposa el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. El asesinato fue perpetrado por un joven terrorista bosnio. El gobierno austriaco, enterado por una investigación de la participación serbia en el atentado, lanzó un ultimátum por el que se obligaba a ese gobierno a terminar con las actividades austriacas. Ante la negativa, Austria le declaró la guerra a Serbia. Este hecho comenzó a activar el sistema de alianza Rusia, que apoyaba a Serbia. El inicio de la movilización de tropas, pues no podía tolerar que Austria se expandiera en los Balcanes frente al riesgo de perder los pueblos eslavos de Europa Oriental. Alemania se mantuvo del lado de Austria a causa de las alianzas firmadas, lo que se hizo que también enviase un ultimátum a Rusia y a Francia, aliadas de aquellas. Finalmente, el 3 de agosto de 1914, Alemania le declaró la guerra a Francia. Gran Bretaña manifestó que si Francia se veía amenazada, también participaría en el conflicto alemán. Alemania, intentando llegar al territorio francés, solicitando permiso a Bélgica para atravesar su territorio con sus tropas. Ante la negativa, Alemania invadió Bélgica y provocó el ingreso de Gran Bretaña. El 28 de junio de 1914 fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austriaco, en Sarajevo, capital de Bosnia, por un miembro del partido secreto panserbio Unión o Muerte, de carácter nacionalista y que se actuaba con el beneplácito de Serbia. El gobierno austríaco, apoyado por Alemania, envió un ultimátum a Serbia para que permitiese que funcionarios austriacos colaboraran en la investigación de los hechos. Sin embargo, Serbia, apoyada por Rusia, rechazó dicho ultimátum por considerarlo una injerencia en sus asuntos internos. El 28 de julio, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Rusia, para ayudar a Serbia, movilizó a sus tropas hacia las fronteras alemanas y austriacas, por lo cual Alemania declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914 y Francia el 3 de agosto. Durante los días 3 y 4 de agosto, las tropas alemanas invadieron Bélgica, lo que originó que el Reino Unido, aliado de Francia, entrase en la guerra el 4 de agosto. La Revolución Rusa. La Revolución de Octubre alteró el curso de la historia rusa al transformar el enorme espacio geográfico de la Rusia zarista, de un país en el umbral del desarrollo, en una superpotencia militar y económica, que había de convertirse en un gran imperio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo, la Revolución Rusa inauguró un ciclo de movimientos revolucionarios de nuevo tipo, basados en la preeminencia del proletariado y la clase obrera, que alentaron con la victoria de la revolución bolchevique y el férreo dominio impuesto sobre los partidos comunistas de todo el mundo por el Comintern, insurrecciones obreras y populares que se saldaron con sucesivos fracasos. Con el fracaso de la Revolución Alemana de los espartaquistas, los bolcheviques acentuaron sus tendencias autoritarias que desembocaron en el triunfo del estalinismo y la consolidación en todo el mundo soviético del capitalismo de Estado dominado por la burocracia y la nomenclatura comunista. La gran figura de la Revolución Rusa fue sin duda Vladimir Ilich Ulyanov, 1870 a 1924, llamado Lenin, jefe del partido bolchevique mayoría, surgido en 1903 como escisión del Partido Socialdemócrata Ruso. Lenin, en sus famosas tesis de abril, criticó la colaboración del partido bolchevique y de los soviets con la Duma y el gobierno provisional de Kerensky
y trazó la estrategia revolucionaria para lograr por primera vez en la historia la aplicación práctica de las teorías marxistas. Junto al figurarían como colaboradores directos Stein, Levadidovich, Frostein, 1879 a 1940, Trotsky, que se incorporó al partido de bolchevique, iniciado ya el proceso revolucionario, pero que pasó a la historia como al artífice de la toma del Palacio de Invierno, creador del Ejército Rojo e inspirador de la plataforma de oposiciones al estalinismo Zinoviev, Kamalek, Burjarin, Ricol y Raquel, entre otras grandes figuras del partido bolchevique, víctimas todos ellos de la Revolución de Febrero. Causa inmediata de esta revuelta fue la incapaz del zarismo para hacer frente a los problemas derivados de la guerra mundial. Los revolucionarios se dividían en dos grupos principales: los liberales, que se esperaban transformar Rusia en una república democrática y ganar la guerra contra Alemania, y los bolcheviques, anarquistas y revolucionarios, que luchaban en una revolución de las estructuras económicas y sociales, y se mostraban partidarios de abandonar la contienda que enfrentaban los trabajadores de los distintos países e impedían el triunfo de la Revolución Mundial. La revolución estalló el 18 de marzo en Petrogrado, actual San Petersburgo, y las tropas se pasaron al bando de los amotinados. Como el gobierno era incapaz de mantener la orden, los diputados se reunieron en la Duma y por su parte obreros, soldados y campesinos organizaron en consejos populares llamados soviets. Ocurrió en 1905. La fuerza del movimiento determinó la abdicación de zar Nicolás II y la formación de un gobierno provisional. Este gobierno, presidido por la liberal príncipe Lobov, de carácter moderado y defensor de los intereses de la burguesía, se enfrentó a los soviets y dio lugar en cambio al gobierno desembocó en la entrada de políticos sodivolucionarios y machiquieves, a la cabeza el cual fue colocado el menchevique Kerensky, que continuó enfrentándose a los bolcheviques e intentó mediante la convocatoria de elecciones para una asamblea constituyente serenar actividad política y social, pero el regreso de Lenin triunfó el seno del partido bolchevique de sus tesis de abril. Organizó una fuerte campaña contra el gobierno provisional débil, tratado por su fracaso militar en la gran ofensiva de julio contra los alemanes, y a causas de desvalentía entre el primer ministro Kerensky y el comandante en jefe, general Kornilov. Este intentó dar un golpe en septiembre que presidió el proceso revolucionario al verse obligado el gobierno provisional a... Hacia 1918 las fuerzas austriacas estaban desgastadas y Alemania salió derrotado de su última ofensiva de la Segunda Batalla del Marne. Los imperios centrales comenzaron a ceder terreno, lo que fue aprovechado por los aliados. Bulgaria y Turquía presentaron su rendición y Italia, recuperada, venció a Austria, que capituló. La flota alemana se sublevó y ante el descontrol generalizado Guillermo II abdicó y huyó. Alemania firmó entonces un armisticio con Francia. Finalmente se declaró el cese de las hostilidades. Al concluir la guerra, unos 10.000 hombres murieron y otros 20.000 regresaron heridos de los campos de batalla. En 1919 se realizó la conferencia de paz liderada por los vencedores, entre ellos Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.